Bueno, gente, prosigamos con el sistema nervioso. Hablemos ahora del tronco encefálico, ¿sí? Esa estructura que parte desde la base del cerebro, estructuras particularmente de fibras blancas, que están representados por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo es la parte más superior, ¿sí? Que está en contacto particularmente con la base del cerebro. Y va a llevar y a traer fibras, obviamente va a llevar fibras motoras y traer fibras sensitivas, conectando lo que es la protuberancia con los núcleos de la base, con el diencéfalo, es decir, todo lo que sube desde el bulbo, pasa por la protuberancia, llega al mesencéfalo y de allí se interconectan con los núcleos de la base, particularmente el tálamo y el hipotálamo. Y a las fibras que descienden, las fibras motoras, conducen, los impulsos que se originan en la corteza, pasando por la protuberancia, luego por el bulbo y finalmente hacia la médula espinal. Vemos que también en esta conformación del mesencéfalo se encuentran los tubérculos cuadrigéminos. Son 4 tubérculos, 2 pares superiores y 2 pares inferiores. La función final entonces dijimos que es conectar los impulsos motores desde la corteza hasta la protuberancia y conducir los estímulos sensitivos que provienen de la médula espinal para que hagan su estación en el tálamo. Los tubérculos cuadrigéminos, como dijimos, que eran 2 pares superiores y 2 pares inferiores, los tubérculos cuadrigéminos superiores coordinan los movimientos de los globos oculares en respuesta a estímulos visuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros percibimos un estímulo visual, nuestro tronco y nuestra cabeza seguramente girarán para estar de frente a ese estímulo y percibirlo más claramente. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores están en relación con la audición, por lo tanto, coordinarán los movimientos de la cabeza y el tronco ante estímulos auditivos, es decir, si uno escucha un ruido, un grito, inmediatamente y en forma refleja, rota su cabeza y su tronco hacia donde provino ese estímulo. También en el mesencéfalo se encuentran los núcleos de origen de los nervios craneales, de los pares craneales, 3, motor ocular común, y 4, el nervio patético o troclear. Y por último, también tenemos que saber que en el mesencéfalo se encuentran no solamente los aspectos relacionados con la visión y con la audición, sino también con el ciclo sueño-vigilia. El segundo de los componentes del tronco encefálico es la protuberancia, la cual se encuentra en la cara rostral o ventral o anterior del tronco cerebral. ¿Sí? Se encuentra particularmente entre lo que es el mesencéfalo hacia arriba, el bulbo raquídeo hacia abajo y el cerebelo hacia atrás. Y está conectada con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos medios. La protuberancia está conformada por fibras blancas, por fibras nerviosas, que son tanto longitudinales como transversales. Y este sistema conecta no solamente al bulbo con el mesencéfalo y con los núcleos de la base, sino que también trae aferencias provenientes del cerebelo, aferencias que se relacionan particularmente con el sentido del equilibrio. En la protuberancia se encuentran los núcleos de origen de otros de los nervios o pares craneales, del quinto par o trigémino, el sexto par o motor ocular externo, el séptimo par o facial y el octavo par
o auditivo o en realidad estatoacústico. Aquí en este corte nos permite ver bien la situación rostral, frontal o ventral de la protuberancia en relación a lo que es el tronco encefálico. Para repasar, ¿sí? Hemisferio cerebral, en este caso el hemisferio izquierdo, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Cuerpo calloso, labrado en su cavidad, en la cavidad del hemisferio, el ventrículo lateral, tálamo, hipotálamo, glándula hipófisis, tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula espinal, cerebelo. Pasemos a hablar ahora del último componente del tronco encefálico. En su situación más inferior se encuentra el bulbo raquídeo, que en realidad constituye una extensión en forma piramidal de lo que es la médula espinal. A través de él bajan las fibras motoras provenientes de la corteza para conducirse a través de la médula y también las fibras sensitivas provenientes de la médula, las cuales primero harán estación en el tálamo y luego se dirigirán a la corteza. Pero más allá de eso, el bulbo es el sitio de asiento de dos centros fundamentales. El centro respiratorio, es decir, el que regula la frecuencia y la profundidad de la respiración, y el centro cardíaco, que regula la frecuencia y el ritmo cardíaco y el tamaño de los vasos, es decir, la vasoconstricción y la vasodilatación. Más allá de eso, también existen otros centros de reflejos, por ejemplo, el centro del vómito, el centro tusígeno. Lo fundamental de esto es que por existir en él estos dos centros que son vitales e imprescindibles para la vida, la lesión del bulbo provoca la muerte en forma inmediata. El cerebelo es una estructura aparte que se encuentra en lo que se denomina fosa posterior del cráneo y que está formado por tres partes, una central, que es el lóbulo medio, y dos laterales, que también se denominan lóbulos o hemisferios cerebelosos. Se interconectan a través de los pedúnculos cerebelosos medios con la protuberancia y con el resto del tronco encefálico, y es una estructura fundamental que coordina los movimientos del cuerpo. ¿Sí? Es un centro reflejo que actúa coordinando y manteniendo por sobre todas las cosas el equilibrio. Bien, gente, pasemos a hablar ahora de lo que es el último componente del sistema nervioso central, que es la médula espinal. La médula está contenida dentro de un canal, que se denomina canal vertebral, y que está conformado hacia adelante por el cuerpo de las vértebras, hacia los lados por las láminas y los pedúnculos vertebrales y hacia atrás por las apófisis transversas. Se extiende desde la base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar. A partir de allí, de la segunda vértebra lumbar, comienza a disminuir su tamaño hasta llegar a conformar un cordón delgado y fibroso que se denomina filum terminale y que contiene muy poca materia nerviosa. Hacia la parte superior, en la base del cráneo, se continuará con el bulbo raquídeo. Y al igual que todo el neuroeje, la médula se encuentra envuelta por esas membranas fibrosas que se denominan meninges. Tiene una división parcial, la cual la divide en dos mitades laterales. Hacia adelante, hacia la parte anterior o ventral, es una hendidura poco profunda y hacia la parte posterior, hacia atrás, es un surco más profundo que hace que si uno lo ve en un corte transversal, ¿sí? Pueda identificar dos mitades laterales particularmente simétricas. Desde la médula hacia los lados, hacia la parte lateral, emergen los nervios raquídeos o nervios espinales, que son 31 pares. Cada uno de ellos tiene una raíz anterior, que es motora, y una raíz posterior, que es sensitiva. Por lo tanto, todos los nervios raquídeos, todos los nervios espinales son mixtos, es decir, son tanto motores como sensitivos. La distribución
de estos 31 pares se hace de la siguiente manera. 8 pares son cervicales, de cervical 1 a cervical 8. 12 pares son torácicos, desde torácico 1 a torácico 12. 5 pares son lumbares, desde lumbar 1 a lumbar 5. 5 pares sacros, desde sacro 1 a sacro 5. Y un solo par coxígeo. Los últimos pares de nervios espinales descienden por el último tramo de la columna vertebral y se llaman cola de caballo. Recuerden que la médula espinal transmite en sentido ascendente las aferencias sensitivas y hacia abajo, es decir, en sentido descendente, las aferencias motoras. Vamos a detenernos un instante en lo que se denomina cola de caballo o también caudequina. ¿Sí? Su situación se encuentra entre la última vértebra lumbar y la primera sacra, y sus nervios, en lugar de salir en forma perpendicular a la médula, corren por el canal medular y salen por los agujeros de conjugación, es decir, los orificios que quedan entre las vértebras, en forma descendente para inervar los órganos de la pelvis y los miembros inferiores. Como vemos aquí, ¿sí? Los pares de los nervios raquídeos, los 31 pares de los nervios raquídeos, ¿sí? Que se dividen en los 8 cervicales, los 12 torácicos, los 5 lumbares, los 5 sacros y el coxígeo. Y como dijimos antes, ¿sí? Las dos raíces de los nervios espinales, la raíz posterior que es sensitiva, la raíz anterior que es motora, y lo que conforma que cada uno de estos nervios raquídeos espinales sean mixtos. Como podemos ver en este corte transversal de la médula espinal, vemos el surco medio dorsal, la hendidura ventral, que divide en dos mitades laterales simétricas a la médula, y vemos que la conformación de la médula es opuesta a lo que es el cerebro, ¿sí? A lo que es el encéfalo. Es decir, aquí tenemos que la sustancia blanca, que está conformada por los axones mielinizados, es periférica en lugar de central, y la sustancia gris, que está conformada por los cuerpos neuronales de la médula, es central. La división que tiene la médula, ¿sí? De su sustancia gris son las astas posteriores o dorsales, son neuronas sensitivas, las neuronas de las astas anteriores o ventrales, que son las neuronas motoras, y las astas intermedios laterales, que ya vamos a ver que conforman los cuerpos de las neuronas del sistema simpático. En tanto que en la sustancia blanca tenemos los axones mielinizados de los cordones posteriores, sensitivos, de los cordones laterales, particularmente motores, aunque también hay sensitivos, y de los cordones anteriores, que son motores. Y en esta representación vemos en la conformación de la cola de caballo cómo los nervios, en lugar de salir en forma perpendicular a la altura que tendrían que salir por los agujeros de conjugación, siguen descendiendo por el conducto medular para salir más debajo, en una situación más inferior, para ir a inervar los órganos pelvianos y los miembros inferiores. Bueno, vamos a hablar ahora del sistema límbico. El sistema límbico está conformado por porciones de sustancia gris que se encuentran por debajo de la corteza cerebral superficial. Comprende algunas estructuras que ya hemos visto, como el tálamo y el hipotálamo, y otras estructuras como el giro cingulado, como el hipocampo, y la amígdala, que es donde se procesan las emociones. A estas estructuras, aparte, se les agrega la corteza del lóbulo de la ínsula, por debajo, en la profundidad de la cisura de Silvio, y llegan también a ella estructuras como las cintillas del bulbo olfatorio. ¿Qué se procesa aquí? Bueno, son los centros de la afectividad, es decir, se procesan las emociones.
Aquí vemos en un corte, en un esquema un poco más ampliado, ¿sí? El tálamo, por debajo obviamente el hipotálamo, lo que es el hipocampo con la amígdala, la corteza insular y el giro singular. También regula, aparte de estas emociones, la memoria, el hambre y la libido. Bien, y para ir finalizando con esta tercera parte, vamos a hablar de la sustancia blanca de los hemisferios. Si es sustancia blanca, axones mielinizados. En la profundidad de los hemisferios cerebrales existe este sistema de fibras que sirven para interconectar diversos puntos de la corteza entre sí o de la corteza con alguno de los núcleos de la base, sean diencefálicos o no. Dentro de estos sistemas de fibras blancas tenemos el cuerpo calloso, la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Como podemos ver, ¿sí? en esta representación, ¿sí? La cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema, la cual discurre, ¿sí? entre los núcleos diencefálicos, como el tálamo, y otros núcleos de la base, como el núcleo caudado, como el putamen y como el globo pálido. Entre estos núcleos, ¿sí? Se establecen conexiones con el tálamo y de allí se establecen aferencias hacia la corteza frontal, es decir, la corteza motora, y hacia la corteza parietal, es decir, la somatosensitiva. Porque estos núcleos intervienen en lo que es la regulación y la coordinación de la motricidad fina que tenemos, ¿sí? Esa es básicamente su función. Aunque también se agrega muchas veces a ellos, ¿sí? Lo que es el aprendizaje por refuerzo, es decir, la reiteración que interviene en el aprendizaje. La otra estructura importante es el cuerpo calloso, ¿sí? Que lo que hace es interconectar zonas recíprocas entre ambos hemisferios.